de alguna manera hubo una dicotomización en la mesa, hablar o no hablar de la memoria. ¿Es acaso la recuperación desde una política de Estado acerca de la memoria, sobre todo de la memoria de lo horroroso que podamos encontrar en nuestra historia, es hacer de la memoria una política algo contrario o algo retardatario en relación a la apertura hacia el futuro? ¿O es posible compatibilizarlo? Pregunta de Gabriel, ¿verdad? Recién. Me parece que no solo es compatibilizable, no vería otra manera de hacerlo, que no sea de esa. Los pueblos van haciendo su camino de todos modos. No es algo que se pueda definir por decreto, ni el olvido ni la memoria. Esa sería mi respuesta por el momento. A ver, ahí me metieron en un tema que es bastante complejo. Y yo no he hablado de ese tema en público, ni voy a hablar. Fíjese así de claro. O sea, y no porque no tengo opinión, la tengo muy precisa. No, si algo les voy a decir, pero claramente yo prefiero poner toda mi energía hoy día en integración, en eso creo, porque yo estoy pensando en los jóvenes chilenos y argentinos, que los veo, si no se resuelve bien esto, que no tengan futuro, y no quiero que mañana eso sea que vuelva hacia atrás, que vuelva una nueva ola hacia atrás. O como me decían, me refieren de entrar acá, bueno, mire que surjan acá nuevamente estos super yo, estos personajes nichianos que creen que se fundó todo hoy día. Mi experiencia me lleva claramente, en eso estoy muy claro, desde qué lado estoy. Y bueno, pero una cosa no se contrapone con la otra. Porque puedo ser activo en lo que estoy, pero lo otro, bueno, hay una institucionalidad que tendrá que funcionar. Por cierto, si ese es el problema, o sea, que tiene que haber una institución que funcione y tiene que haber respeto entre dos estados que, bueno, eso es lógico. Y bueno, y respecto al caso, bueno, hay que situarlo claramente lo que él hizo, porque no estamos ante un crimen o dos crímenes menores, estamos ante una persona que aparece implicada en un crimen o en dos crímenes graves. Pero yo voy a llegar hasta acá, ¿no? Porque no me voy a meter más en esto. Pero miren, claramente eso tiene que seguir el carril que le corresponde. Y nosotros tenemos que ver todo este inmenso cosa que tenemos por delante, y eso no requiere situarse ahí. Pero claramente les insisto, o sea, yo no me complico, al contrario, en hacer el planteamiento que he hecho originariamente, o sea, el énfasis dónde lo vamos a colocar. Sí, en esa matiz entre el futuro y el pasado voy a discurrir un poco por ahí. Bien breve, con el tema muy puntual del terrorismo de Estado, de la violación de los derechos humanos, eso hay que ser bien claro. Ninguna sociedad puede seguir adelante si se mantiene la impunidad. O sea, en esa mirada hacia el pasado, particularmente en esos temas, solo podemos avanzar un poquito más en la medida de que los responsables, particularmente los vinculados al terrorismo de Estado, paguen sus cuentas. Cuando me refiero en algún punto a superar ciertas formas del pasado, es sí superar ciertas formas de un uso maniqueo de esa situación, pero los estados de derecho, si se tienen que consolidar no sobre la base del olvido y mantener la impunidad, y en eso hay que ser bien claro y actuar. El tema es, para mí, yo vengo de un país que no hay memoria, de Brasil, ¿no? Es que se deja para lá, eso fue once, hoy es otro día, ¿no? Entonces, lo que muestra que las culturas nuestras latinoamericanas, a pesar de la voluntad latinoamericana, es bastante diferente. Ahora, la presentación del embajador fue muy interesante. Claramente, la concertación aprendió una lección durante 16 años en el poder, en nombre de una reconstrucción nacional, abandonó la política y en buena medida la sustituyó por políticas. Y con principios inclusive éticos, mayor desigualdad, pero la tecnocracia un poco sustituyó en términos de discurso la política. Una derrota electoral siempre sana, en el sentido que obliga a pensar la política. La pregunta que me hago a partir de ahí, en un país donde la juventud está alienada, ¿no?, sin intensidad política, hay un problema de movilización. ¿Y qué no es el problema cuando se coloca el tema de la memoria, como lo veo, ¿no?, quizás porque tenemos más o menos la misma edad?
no es el tema de los desaparecidos, lo que pasó en la época de Torres, es antes. ¿En qué medida ese discurso que hoy la Concertación tiene que recuperar pasa por una forma, por algún tipo de retorno al discurso 60-50? O sea, esa política que fue abandonada, entre comillas, por la Concertación en nombre de una transición democrática, hoy en la oposición, la recuperación de ese discurso, ¿en qué medida va a tener que alimentarse? No del tema de la amnistía, de los derechos, no creo que sea el problema. El problema es la tradición política chilena, que de militancia, de izquierda, una cierta utopía, etcétera, que también no está más en el orden del día, pero es parte de la memoria chilena. Y al mismo tiempo, en un nuevo contexto donde la política es mediatizada, lo vimos en las últimas elecciones, ¿no? Un rostro a veces juega más que grandes discursos. O sea, ¿cómo se va a reconstruir? Y ahí, eventualmente, la pregunta que quería hacerle, esto podía pasar por algún tipo de think tank, que no es todo, pues sabemos que es necesario Mujicas y personas que encarnan, pero más allá de la encarnación, que además Mujica también encarna una cultura cívica uruguaya, no es un Mujica argentino y no lo habrá por un buen tiempo, imagino, porque no hay condición. O sea, ¿le parece que algún tipo de un think tank, Mercosur, que comienza a pensar una perspectiva socialdemocrática moderna, para llamar de alguna forma, este tema podría ser algo interesante, viable? ¿Cómo lo ves? Bueno, este problema, yo lamentablemente, o sea, yo fui parte de ese problema. Lo voy a simplificar. Yo fui presidente de la Concertación, que día cómo soy embajador de un gobierno de centro derecha, imagínense. Yo fui presidente de la Democracia, el partido más importante. Pero hubo una ruptura entre nosotros. Yo fui expulsado porque yo critiqué la forma como se aplicaba el modelo económico social. ¿Se fijan? Y tengo una posición sobre eso, no es el caso de Carlos Acá. Ahora, ¿a qué conclusión llego cuando hago este planteamiento? O sea, creo que vamos a necesitar un planteamiento que explique lo que está ocurriendo. Porque el gran problema que nosotros estábamos teniendo que al final en Chile un presidente de la República elige el 20% de los electores, o el 25%. Porque hay un 40% que no se inscribe, son los jóvenes. ¿Se fijan? Entonces, de los que votan, 30%, 60%, bueno, 30 y 30, más o menos es bastante parejo, es lo que sería. Y claramente se perdió, o se ganó por muy poco. Pero eso no tiene que llegar a... ¿Por qué ocurrió eso? Porque para el plebiscito, cuando derrotamos, porque no tiene un plebiscito que también fue una lucha muy dura. Y por eso, volviendo a María Graciela Fernández, le quiero decir, claro, lo que ocurre es que la persona que ustedes me han nombrado acá, él se sintió con el derecho de decir esos 8 millones de chilenos que votamos en el plebiscito me importan un rabo. Yo tengo la razón. Y para impedir que esto prospere, hago esta cosa. Y eso es lo que destruye la democracia. Por suerte no nos ocurrió. Bueno, pero ahí participamos todos los chilenos, es una cosa ética. Pero después, ¿qué es lo que ocurre? Es que en ese proceso, que tiene muchas cosas muy positivas, pero se está perdiendo el elan, como podría decir algo. Y claramente, ante esta entrada en la globalización, yo creo que ahí es donde se nos produce el fenómeno, se nos comienzan a ver las diferencias. Entonces, ahora si usted me pregunta qué es lo que va mañana a gobernar un país. Va a gobernar un país el movimiento político que resuelva esto que le estoy diciendo, por lo menos desde mi punto de vista, lo resuelva democráticamente. Y creo que lo que hace falta es un planteamiento de fondo, tanto en Argentina como en Chile, de esto, que explique las razones de fondo. Y eso no es en un think tank como algunos pueden creer, no en el caso suyo, que me vengan, ¿no es cierto?, que el think tank sea elaborado, ¿no es cierto?, por las grandes transnacionales, porque muchos de estos personajes que lo elaboran son parte de eso. No, tiene que surgir de un pensamiento o gente auténticamente que lo madure. Tendrá que hacerse lógicamente en la universidad o en los centros de estudio, en fin. Y ahí van a surgir los líderes políticos. Y ahí vamos a estar de acuerdo con la historia. Pero lo que yo no veo, mañana destino, a jóvenes que salgan de la universidad a ganar $500. Y que todavía veamos que aplaudan el modelo. O claramente alguien que crea, ¿no es cierto?, que puede mantener un mundo al margen de todo, ¿no es cierto?, sobre la base de entregarle alguna tarea. No, eso no. Yo creo que estamos para algo más.